Desde mucho antes de convertirse en un ícono del fútbol mundial, la historia de Hugo Sánchez comienza en un entorno marcado por la disciplina, el esfuerzo y una profunda conexión con el deporte. Nacido el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, Hugo creció en una familia donde el deporte no era solo una actividad, sino un estilo de vida. Su padre, Héctor Sánchez, fue un exfutbolista profesional que participó con la selección mexicana en el Mundial de 1954. Esta figura paterna no solo representaba un ejemplo a seguir, sino también una fuente constante de exigencia y formación. Desde pequeño, Hugo entendió que el talento por sí solo no era suficiente. Había que complementarlo con trabajo duro, constancia y una mentalidad inquebrantable. Durante su infancia, el joven Hugo mostró una energía inagotable. Practicaba múltiples disciplinas deportivas, pero fue el fútbol el que capturó completamente su atención. Sin embargo, lo que realmente lo diferenciaba de otros niños de su edad era su obsesión por perfeccionar cada movimiento. Pasaba horas entrenando, repitiendo jugadas y buscando la excelencia técnica que más tarde lo haría famoso. Su formación académica también jugó un papel importante. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde no solo desarrolló su inteligencia táctica dentro del campo, sino también una disciplina mental que le permitió enfrentar los desafíos de una carrera profesional. Fue en este entorno donde su destino comenzó a tomar forma definitiva. El ingreso de Hugo al equipo de los Pumas de la UNAM marcó el inicio de su camino hacia la grandeza. Desde sus primeros partidos, dejó claro que no era un jugador común. Su capacidad goleadora, su instinto dentro del área y su estilo acrobático, especialmente sus icónicas chilenas, empezaron a llamar la atención de aficionados y expertos por igual. Pero detrás de ese talento emergente, también existía una presión constante. Ser hijo de un exfutbolista implicaba comparaciones inevitables, expectativas elevadas y una necesidad constante de demostrar su propio valor. Hugo no solo tenía que ser bueno, tenía que ser mejor. Y esa presión, lejos de quebrarlo, lo impulsó a superarse día tras día. En su juventud, también se enfrentó a momentos de duda e incertidumbre. Como muchos atletas en formación, tuvo que lidiar con lesiones menores, críticas y decisiones difíciles. Sin embargo, su carácter competitivo y su ambición lo mantenían enfocado. Cada obstáculo era visto como una oportunidad para crecer. A medida que avanzaba en su carrera dentro de México, Hugo comenzó a construir una reputación que pronto cruzaría fronteras. Su nombre ya no era solo conocido en círculos locales. Empezaba a resonar como una promesa internacional. Lo que estaba por venir cambiaría no solo su vida, sino también la percepción del fútbol mexicano en el mundo. De su vida no solo define sus raíces, sino también las bases de su personalidad. Un hombre determinado, orgulloso de sus orígenes, exigente consigo mismo y dispuesto a alcanzar la cima sin importar el precio. Todo lo que vendría después, la gloria, la fama, las controversias, tendría su origen en estos años formativos, porque antes del ídolo, antes del mito, antes del nombre que llenaría estadios, hubo un niño con un sueño claro: ser el mejor. Tras consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mexicano en los Pumas de la UNAM, el destino de Hugo Sánchez estaba claramente marcado. El mundo se le quedaba pequeño. Su talento no solo exigía nuevos retos, sino también escenarios más grandes, donde pudiera demostrar que estaba destinado a competir entre los mejores del planeta. El salto a Europa no fue un simple cambio de equipo, sino una transformación total en su carrera. Su llegada al fútbol español, primero con el Atlético de Madrid, representó un desafío enorme. Un joven mexicano enfrentándose a una de las ligas más exigentes del mundo, con un estilo de juego completamente distinto y una presión mediática constante. Sin embargo, lejos de intimidarse, Hugo convirtió cada obstáculo en una oportunidad para brillar. En el Atlético comenzó a construir su leyenda. Su capacidad goleadora se volvió rápidamente evidente. No era solo un delantero más, era un depredador del área,
un jugador capaz de convertir cualquier balón en una oportunidad de gol. Su estilo acrobático, especialmente sus famosas chilenas, no solo generaban goles, sino espectáculo. El público empezaba a rendirse ante su talento, pero sería su traspaso al Real Madrid el que marcaría el punto de inflexión definitivo. Vestir la camiseta blanca significaba entrar en una dimensión completamente distinta. Exigencia máxima, presión constante y una historia cargada de gloria que obligaba a ganar siempre. Y Hugo respondió. Durante su etapa en el Real Madrid, vivió los años más brillantes de su carrera. Se convirtió en uno de los máximos goleadores de la Liga Española, ganando múltiples veces el prestigioso trofeo Pichichi. Su nombre comenzó a figurar junto a los grandes delanteros de la época, y su impacto en el equipo fue inmediato. Cada partido era una demostración de su talento. Cada gol, una declaración de su ambición. Hugo no solo anotaba, dominaba. Su presencia en el campo imponía respeto. Y su confianza, a veces interpretada como arrogancia, era, en realidad, el reflejo de una mentalidad ganadora poco común. El público lo amaba, pero también lo cuestionaba. Porque Hugo Sánchez nunca fue un jugador neutral. Generaba admiración, pero también polémica. Su carácter fuerte, su forma de celebrar los goles y su personalidad directa lo convertían en un protagonista constante, tanto dentro como fuera del campo. A nivel de títulos, su palmarés crecía sin parar. Ligas, copas, reconocimientos individuales. Todo parecía confirmar que estaba viviendo una época dorada. Para muchos, era el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, un símbolo de orgullo nacional que había conquistado Europa. Pero el éxito también traía consigo una presión invisible. Mantenerse en la cima no es fácil, y cada temporada aumentaban las expectativas. Los aficionados querían más goles, más títulos, más momentos inolvidables. Y Hugo, fiel a su naturaleza, no estaba dispuesto a conformarse. Sin embargo, detrás de la gloria, comenzaban a aparecer las primeras grietas, la exigencia constante, las tensiones internas en el vestuario y la exposición mediática empezaban a cobrar factura. Aunque en el campo seguía siendo imparable, fuera de él, su vida comenzaba a volverse cada vez más compleja. Aún así, en ese momento, nadie podía negar la realidad. Hugo Sánchez estaba en la cima del mundo. Había pasado de ser un joven soñador en México a convertirse en una estrella internacional, admirada y temida por igual. Detrás de los focos, los aplausos y los goles que hacían vibrar estadios enteros, la vida personal de Hugo Sánchez siempre fue mucho más compleja de lo que el público imaginaba, porque mientras el mundo veía a un ídolo invencible, en su entorno más íntimo se libraban batallas silenciosas, llenas de emociones, sacrificios y contradicciones. El éxito profesional suele exigir un precio, y en el caso de Hugo, ese precio muchas veces fue el tiempo y la estabilidad familiar. Desde sus primeros años en Europa, su vida estuvo marcada por viajes constantes, entrenamientos intensos y una presión mediática que no dejaba espacio para la tranquilidad. Formar y mantener una familia en medio de ese ritmo no era tarea sencilla. A lo largo de su vida, Hugo construyó relaciones importantes que marcaron profundamente su historia personal. Su matrimonio y su rol como padre fueron aspectos fundamentales que, aunque menos visibles para el público, definieron gran parte de su identidad fuera del campo. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, su vida sentimental estuvo expuesta a la opinión constante de los medios y de los aficionados. El amor, en su caso, no fue un refugio completamente seguro. Las exigencias de su carrera, sumadas a su fuerte personalidad, generaban tensiones inevitables. La distancia, la falta de tiempo y las expectativas elevadas podían convertirse en obstáculos difíciles de superar. En más de una ocasión, se habló de conflictos, desacuerdos y momentos de crisis que ponían a prueba la estabilidad de su vida en pareja. Pero más allá de los rumores o interpretaciones externas, lo cierto es que Hugo siempre se mostró como un hombre profundamente comprometido con los suyos.
Su papel como padre, en particular, reflejaba una faceta distinta a la del futbolista implacable. Con sus hijos, buscaba transmitir valores, disciplina y la misma pasión que lo llevó a lo más alto. Sin embargo, la vida tenía preparada una de las pruebas más duras que cualquier ser humano puede enfrentar. La pérdida de su hijo Hugo Sánchez Portugal fue un golpe devastador que marcó un antes y un después en su vida. Este acontecimiento no solo lo afectó a nivel personal, sino que también dejó una huella profunda en su forma de ver el mundo. El dolor, en ese momento, fue indescriptible. Para alguien acostumbrado a controlar cada situación dentro del campo, enfrentarse a una tragedia así significaba perder todo sentido de control. Fue un periodo de introspección, de silencio y de reconstrucción emocional. En medio de ese contexto, las relaciones personales también se ven inevitablemente afectadas. El duelo, las emociones intensas y las diferencias en la forma de afrontar el dolor pueden generar distancias incluso entre las personas más cercanas. Y aunque muchos detalles permanecen en el ámbito privado, es evidente que estos momentos dejaron cicatrices profundas. La vida de Hugo fuera del fútbol no era perfecta, ni mucho menos. Estaba llena de contrastes, amor y conflicto, éxito y pérdida, fortaleza y vulnerabilidad. Y es precisamente en esas contradicciones donde se revela su lado más humano. Nos muestra que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también cargan con historias complejas, que detrás de cada celebración puede haber silencios, y que detrás de cada victoria también existen luchas invisibles. La familia, el amor y el dolor se entrelazan en una narrativa que no siempre tiene respuestas claras, pero que, sin duda, forma parte esencial del camino de un hombre que aprendió a levantarse incluso en los momentos más oscuros. A medida que el brillo de los años dorados comenzaba a desvanecerse, la figura de Hugo Sánchez entraba en una nueva etapa, una donde la admiración ya no era unánime, y donde cada paso era observado con un nivel de crítica mucho más severo. Porque si algo caracteriza a las grandes leyendas, es que no solo son juzgadas por sus triunfos, sino también por la forma en la que enfrentan sus momentos más difíciles. Tras retirarse como jugador, Hugo decidió mantenerse dentro del mundo del fútbol, esta vez como entrenador. Su transición no fue sencilla. Aunque llegaba con una reputación imponente, el rol de técnico exigía habilidades distintas, liderazgo desde la estrategia, manejo de grupo y una capacidad constante de adaptación. Durante su etapa como entrenador, especialmente al frente de la selección mexicana, las expectativas eran altísimas. El público esperaba ver al mismo Hugo dominante del campo, pero ahora desde el banquillo. Sin embargo, los resultados no siempre estuvieron a la altura de esas expectativas, y cuando eso ocurre en el fútbol, las críticas no tardan en aparecer. Los medios comenzaron a cuestionar sus decisiones, su estilo de liderazgo e incluso su personalidad. Para algunos, su confianza seguía siendo una virtud. Para otros, se había convertido en arrogancia. Cada declaración pública era analizada, cada derrota amplificada. En este contexto, la relación con los aficionados empezó a cambiar. Aquellos que alguna vez lo habían idolatrado, ahora dudaban. No era un rechazo total, pero sí una transformación en la percepción. Hugo ya no era solo el héroe intocable. Era un personaje complejo, sujeto a debate. Y es aquí donde el título de esta historia cobra un matiz distinto. Porque más allá de los rumores o narrativas sensacionalistas que suelen rodear a las figuras públicas, la verdadera traición que enfrentó Hugo Sánchez no necesariamente proviene de su vida íntima, sino de un fenómeno mucho más común en el mundo del espectáculo: el cambio en la lealtad del público. El mismo público que lo elevó a la cima también puede exigir, cuestionar y, en ciertos momentos, darle la espalda. Esa es una realidad inevitable para quienes viven bajo los reflectores. Las polémicas no se limitaron únicamente a su desempeño como entrenador. También hubo desacuerdos con directivos, tensiones internas y momentos en los que su visión del fútbol no coincidía con la de otros actores del entorno deportivo. Estas situaciones alimentaban una narrativa mediática que, poco a poco,
iba alejándolo de la imagen perfecta que alguna vez tuvo. Sin embargo, sería injusto reducir su historia a esas controversias, porque incluso en medio de las críticas, Hugo nunca dejó de defender su trayectoria. Nunca renegó de su estilo, ni de su forma de entender el fútbol. Para él, cada decisión formaba parte de una convicción profunda, la de mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando eso implicaba ir en contra de la opinión dominante. Al final de toda gran historia, llega el momento de mirar atrás. No desde la nostalgia, sino desde la comprensión. Y en el caso de Hugo Sánchez, ese momento no está marcado por un final trágico en el sentido literal, sino por algo mucho más profundo, la transformación de un hombre que lo tuvo todo, y que también tuvo que enfrentarlo todo. Porque si algo queda claro tras recorrer su vida, es que el verdadero final no es una caída, ni una traición concreta, ni un escándalo puntual. Es la suma de decisiones, errores, aciertos y consecuencias que moldean la figura de un ser humano más allá del mito. Hugo Sánchez fue, sin duda, uno de los futbolistas más grandes que ha dado México. Su legado en el fútbol internacional sigue intacto. Goles inolvidables, títulos históricos y una presencia que marcó una época. Nadie puede borrar lo que logró dentro del campo. Eso pertenece a la historia. Pero fuera de él, la historia fue distinta. Como cualquier figura expuesta a la presión constante del éxito, Hugo tuvo que convivir con sus propias contradicciones. Su carácter fuerte, su confianza absoluta y su forma directa de ver la vida le abrieron puertas, pero también generaron conflictos. En algunos momentos, esas mismas cualidades que lo llevaron a la cima fueron interpretadas como defectos. Y ahí aparece una de las lecciones más importantes de su historia. El éxito no te protege de las consecuencias de tus decisiones. A lo largo de los años, Hugo ha tenido que enfrentar críticas, cuestionamientos y momentos en los que su imagen pública se vio afectada. No siempre fue comprendido, ni siempre acertó. Como todos, cometió errores. Y como pocos, tuvo que hacerlo bajo la mirada de millones. Sin embargo, lo que define a una leyenda no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de asumirlos. Con el tiempo, Hugo ha mostrado una faceta más reflexiva. Sus intervenciones públicas, sus análisis como comentarista y su presencia en los medios reflejan a un hombre que ha aprendido de su recorrido. Ya no es solo el goleador implacable, sino alguien que entiende el juego y la vida desde una perspectiva más amplia. La pérdida personal que sufrió, las críticas que enfrentó y los cambios en su carrera no lo destruyeron, lo transformaron. Y es precisamente en esa transformación donde se encuentra su verdadero valor. Porque el público puede cambiar, las opiniones pueden dividirse y los rumores pueden distorsionar la realidad. Pero el legado auténtico permanece. Y en el caso de Hugo Sánchez, ese legado está construido sobre años de disciplina, talento y una ambición que rompió barreras para el fútbol mexicano. Hoy, su nombre sigue siendo referencia. Para nuevas generaciones, representa inspiración. Para quienes lo vieron jugar, es sinónimo de grandeza. Y para la historia del deporte, es una figura que ayudó a redefinir lo que un futbolista latinoamericano podía lograr en Europa. El final trágico, que muchos buscan en los titulares, no es más que una interpretación exagerada de una vida que, como todas, está llena de luces y sombras. Pero si hay algo que queda claro, es que Hugo Sánchez no es una historia de caída. Es una historia de resistencia. De levantarse cuando las cosas no salen bien. De seguir adelante cuando el mundo cuestiona. De mantenerse firme incluso cuando la imagen pública cambia. Porque al final, lo que realmente define a un hombre no es cómo lo ven los demás, sino cómo decide seguir escribiendo su propia historia. Y Hugo Sánchez, con todos sus aciertos y errores, ya ha escrito una que nadie podrá olvidar.